Bueno, pues trataré de ser lo más breve posible en este libro de los griegos de Montanelli. Me voy a basar en mis apuntes, pero trataré de narrar los sucesos que más me llamaron la atención o más relevantes para esta historia. Bueno, básicamente el libro se divide en 5 partes y pues nos cuenta la historia de la cultura griega desde sus inicios, que bueno, nos cuenta la historia de Treta partiendo del rey Minos. Y bueno, se hace una narrativa donde aparecen personajes conocidos de la mitología griega, como Hércules, Zeus. Aparecen los hijos de Hércules, que eran llamados Heráclitas, perdón. También se habla de Enrique Schliemann, quien es un investigador muy importante para la narrativa de esto. Posteriormente nos hablan de Homero, de su amor por sus raíces, por su pueblo y amor por su humilde vida. Posteriormente, en la segunda parte, nos hablan sobre el surgimiento de las ciudades. Nos lleva a una realidad sin sentido de ley y con castas que pues, la mayoría de la gente era racista, tenían esclavos, había mucha esclavitud. No había unificación en estas polis, o sea, en estas ciudades. Eran como autónomas en sus decisiones y en su forma de vivir. Pero lo que siempre existió fue un sentido de Dios, un sentido de esas entes que la humanidad nunca ha entendido. O bueno, no entendían en ese momento, lo entendían de una manera diferente más bien. Pues había templos para adorar a Zeus en medio de todas las ciudades. Y pues bueno, de ahí empiezan a contarnos la historia de Zeus, la clasificación de los dioses, la historia de Perseo y su hermano, personajes legendarios también. Se habla de la inteligencia y la sabiduría de Pitágoras. Desde temprana edad mostró una facultad por las matemáticas y la descripción de su entorno con facilidad. Detalles de Mileto y su capacidad de observación. Pues obviamente también de su teoría del agua, que todo proviene del agua. Y había un Heráclito que postulaba que todo provenía del fuego, que era lo contrario, pero están bien. Además, Heráclito pues no pintaba las cosas, pintaba todas las cosas, pues sí, todo con tintes grises, o sea que no había una representación como tal para él de bien y mal, sino que todo era neutral y cada quien lo veía desde sus perspectivas, si estaba bien o mal. Pero bueno, la conquista de Babilonia por parte de Ciro el Grande fue el principio de la cúspide de Atenas. Ahí empieza la tercera parte, nos explican la importancia de Pericles, quien le dio mayor resplandor a esta época dorada del imperio griego, bueno, de Atenas. Pero bueno, Pericles era un gran orador, un gran político, como los de ahorita, pues. Y su impacto, más que nada, pues, significaba obras públicas, o sea, su impacto en la sociedad eran obras públicas, y pues así se empezó a ser muy reconocido, muy trascendental en la vida de cada individuo de la sociedad en ese entonces. Bueno, también por esa época, por el tercer capítulo, no recuerdo las fechas exactas, pero se empezó a utilizar la moneda, se dejó de utilizar el troika por semillas y tal. Y bueno, el desarrollo del comercio entre las ciudades después de la unificación, obviamente, eh, estaba en su máximo esplendor también. Principalmente se movían por agua sus mercancías. También se desarrollaron mucho las clases sociales, cambiando a una jerarquía más piramidal. Había los esclavos, los hijos de los esclavos y así. Sí, pero estaba muy demarcada la diferencia entre pobres y ricos. Entonces, pues aunque sí era más piramidal, no tenía esa estructura como la que tenemos hoy. Una pirámide perfectamente, sí, equilibrada. Además, no había tanta población y muchas otras cosas más.
Mm, Nos hablan de la llegada de la corriente sofista, cómo transformó la forma de pensar de los griegos y cómo surge el arte, los pintores, los, las esculturas de mármol. Pero bueno, principalmente ¿cómo se llama? Los pintores tenían como concursos, era como un deporte en ese entonces muy reconocido y por eso le dio mucha fortaleza al arte, el arte como tal. También vienen las Olimpiadas en este libro. Bueno, nos cuentan cómo su única pretensión era saber cuál era el atleta que rendía más. No importaba como ahora las medallas, las potencias mundiales que son las que más tienen, para ver quién tiene mejores atletas, pues. En ese entonces eran atletas de tal ciudad o de tal ciudad y iban a pues sí, a llevar a su cuerpo al límite y yo creo que eso es lo que trascendió de ese entonces en las Olimpiadas. También el teatro se basaba en anécdotas y leyendas de esa época, se genera la tragedia griega. Bueno, en ese entonces hay algo que hoy se le denomina beefs, o sea, son rivalidades entre personajes reconocidos de la cultura popular. Mm, y eso hace que su legado entre sí pues crezca y sea más influyente para la gente, o sea, que la gente hable más de ello y por ello sea más popular. Por ejemplo, Cristiano Ronaldo contra Messi o cualquier cosa que puedas, que se dedique a la misma disciplina y puedas hacer que estén como una rivalidad, por así decirlo, o una rivalidad entre comillas, porque normalmente no es así. Este es un Era lo que pasaba también en esa época. Bueno, al final de esta tercera parte, Pericles se vuelve un dictador por problemas maritales y pues bueno, viene la caída de Atenas, o el declive de Atenas más bien. Y bueno, de ahí viene el nombre de la cuarta parte del libro, que es el fin de una era. Con la guerra de Peloponeso, acaba la historia de Pericles y es sucedido por Cleón. Y bueno, en su reinado ocurre otro amorío que termina siendo otra revolución en esta nación para que le den surgimiento a lo que hoy conocemos como entidades federativas. O sea, la nación en sí se empezó a dividir en estados más pequeños. Pues sí, ya no eran como una nación en sí misma. Y después, pues también nos cuentan la historia de Demóstenes, que era un abogado que, bueno, lo que hoy se conocería como un abogado fiscal. Era muy buen orador y, pues sí, convencía a la gente de hacer cosas. Y bueno, también yo creo que uno de los personajes más trascendentales de esta historia, que es Alejandro. Alejandro soñaba con ser poderoso y, pues sí, había nacido como en la clase media baja de ese entonces. Y pues siempre soñó con eso de ser poderoso y trascender entre la gente de Grecia. Bueno, se convierte en un héroe, era alumno de Leónidas y pues sí, se convierte en un héroe y cumple ese sueño de ser poderoso al contraer matrimonio con una hija de las personas más influyentes de ahí. Y bueno, también en esta época surge después la comedia del teatro, en vez cambia de pues sí cambia de evolución en el teatro, en vez de ser tragedia cambia a comedia. Y bueno, la filosofía en este cuarto episodio, o más bien cuarta parte del libro, llega a su cúspide con la llegada de Aristóteles, bueno, de Platón, que era el discípulo más fiel de Sócrates, quien Sócrates es una persona, pues
pues sí, trascendental en toda la historia de la humanidad, porque creo que murió por sus ideales. Corrompía a la gente según los gobernantes de Grecia, pero en realidad yo creo que tenía un pensamiento que tenía verdad absoluta. Con eso lo resumo todo. Pero pues lastimablemente no tenemos un conocimiento o algún escrito de Sócrates, sino que todo es citado por Platón. Y bueno, de ahí vienen muchas otras dudas. Pero Aristóteles pues le amaba las matemáticas, que en ese entonces ya era como lo único real del mundo. Y pues también es igual trascendental por el pensamiento griego y la filosofía griega. Y bueno, la quinta parte de este libro, por último, se llama el helenismo. Y bueno, su nombre viene de que con la muerte de Alejandro viene la época helénica. Y bueno, nos narra básicamente desde la época helénica hasta la conquista del Imperio Romano. Y bueno, ya en la última parte nos explica más o menos, bueno, un poquito de cómo empezó o cómo fue ese cambio de ser un imperio y ser conquistados por Roma. Y bueno, yo creo que el conocimiento griego siempre va a trascender. O sea, siempre a lo largo de los años, pues yo creo que son como los fundamentos del conocimiento que tenemos ahora, incluso de la escuela que tenemos ahora. De muchos aspectos de nuestra vida cotidiana la base es el conocimiento griego. Y pues nada más. Es un libro algo extenso, pero traté de resumirlo lo más que pude. Pues creo que es importante, lo importante de esta actividad es que sinteticemos nuestra idea y pues aprendamos. Y yo creo que aprendí muchas cosas con este libro. Tal vez no las plasmé en este video, pero créanme que me gustó mucho el libro de los griegos, porque pues es un conocimiento que ya tenía implantado por videojuegos o por videos o por películas, y es algo muy interesante para nuestra cultura popular. Y bueno, yo creo que es un tanto ignorancia resumirlo en unos cuantos minutos de alegato, porque es toda una historia que tal vez nunca imaginaron que llegaría a tales instancias de trascender siglos o miles de millones de años. Bueno, no millones, miles de años. Y pues ya es todo lo que quiero decir. Espero haber sido claro y que me escuche.